que el Señor nos hablara en esta tarde ya a través de su palabra, que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros, que se revele, que nos guíe también a hacer lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es Dios mismo hablando a cada uno de nosotros, así que cuando Dios habla hay que estar expectantes a ver qué es lo que nos va a decir a nuestras vidas. Yo quisiera que oráramos y le pidiéramos al Señor: Padre, te pedimos, Señor, que tú te reveles en esta tarde, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, que nos lleves a conocer y a entender tu voluntad, a caminar en ella, Señor, a ser sensibles a tu voz, que podamos estar atentos, Señor, a cada una de las cosas a las cuales tú nos quieres llevar en este tiempo. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos escucharte y obedecerte en todo lo que nos llamas, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Yo tengo para ti un tema que le he titulado el plan de redención. Qué importante es saber que Dios había trazado todo un plan desde el inicio de los tiempos para poder traer salvación y vida eterna a nuestras vidas. Nosotros no estamos viviendo a expensas a ver a qué se le ocurre al Señor. No, Dios ya sabe hacia dónde nos quiere dirigir. Dios ya sabe el punto en el cual nos quiere llevar. Nos toca a nosotros integrarnos al plan de Dios o dejar que ese plan transcurra y estar fuera de él. Entonces Dios tiene un plan de redención desde el inicio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Cada una de las cosas que Él ha hablado se ha ido cumpliendo. Cada una de las cosas que el Señor ha expresado han sido una verdad que se ha ido manifestando a través de los años y a través de los tiempos, y en los cuales hemos visto grandes profecías cumplidas por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Así que hoy vamos a ver cuál era ese plan de redención. ¿Por qué? Porque pues hoy es un día de celebración. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos que el Señor está glorificándose en este tiempo? Jesucristo ha resucitado. ¿Y de dónde resucitó? Pues resucitó de la tumba, de la muerte. ¿Ok? Hay muchas tumbas, déjame decirte, famosas, que son famosas por los restos que están descansando en ellas. ¿Ok? Gente importante que de alguna manera murió y que fue sepultada en ciertos lugares, y esas tumbas son famosas, inclusive son lugares turísticos donde la gente va a ver dónde yacen los cuerpos de esas personas que pues causaron un impacto en la historia del hombre. Por ejemplo, las pirámides de Egipto son famosas porque tienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios, de los antiguos faraones. ¿Okay? La abadía de Westminster, ahí en Londres, es nombrada porque en ella descansan los restos también de nobles y de gente notable inglesa que yace en ese lugar. Ahí en Arlington, en la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, también es reverenciado ese lugar porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos norteamericanos prominentes. Pero también tenemos otro lugar famoso que es la tumba de Cristo. Y estos lugares que se mencionan, la diferencia con la tumba del Señor es que los cuerpos de esas personas siguen estando ahí, mas sin embargo la tumba de nuestro Salvador está vacía. Eso es lo que hace famosa esa tumba, eso es lo que hace famoso ese lugar, que ya el Señor no está ahí. Él resucitó, Él venció a la muerte y hoy reina y vive para siempre. Amén. Muchas profecías fueron habladas acerca de la venida de Cristo. De aquí este plan de redención que el Señor trajo para nosotros. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? El Génesis. ¿Qué significa Génesis? Génesis significa principio. El principio de todas las cosas están descritas ahí. Y ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, Dios le habla a la serpiente y le dice, y le dijo, después de que hizo caer a Eva, después de que le hizo comer del fruto prohibido, le dice: pondré enemistad entre ti. Le está hablando a la serpiente: voy a poner enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente, o sea, entre tu descendencia, y la simiente tuya, y la simiente suya de la mujer. Esta, la de la mujer,
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está dando el Señor una profecía, está hablándole al mismo diablo, porque era el que había tomado a esa serpiente, y le habla el Señor y le dice: voy a poner enemistad entre tu simiente, ¿verdad? Entre el diablo, entre tus hijos, y entre la simiente de la mujer. ¿Cuál era la simiente de la mujer? La simiente de la mujer iba a ser Jesucristo, que iba a nacer. Y dice: tú le vas a morder en el calcañar. ¿Cuál es el calcañar? El calcañar es la parte de abajo del talón. Tú le vas a morder ahí, pero él te va a pisotear la cabeza. Gloria al Señor por la victoria que él trajo, que se cumplió esa profecía en Cristo Jesús a través de lo que el Señor hizo ahí. Ahí en el Salmo 16, en el verso 10, el Señor Jesucristo se está revelando en el libro de los Salmos, que está descrito cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y dice aquí: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en este pasaje? En esta profecía, el salmista declara las palabras que Dios le expresa, donde Jesucristo le está diciendo: no dejarás que mi cuerpo se quede ahí corrompiéndose. ¿Cuántos sabemos que nuestro cuerpo es corrupto? Nuestro cuerpo se va a corromper. ¿Qué significa corrupto? Significa que se pudre, significa que se va a dañar tarde que temprano. La fruta se corrompe. Por eso cuando vemos que hay situaciones políticas y que hay corrupción, pues es porque se está pudriendo nuestra sociedad, se está pudriendo la vida política, se está pudriendo lo que está alrededor. Bueno, dice el Señor Jesucristo: tú no permitirás que mi cuerpo se corrompa. ¿Por qué? Porque el Señor le iba a levantar de la muerte, porque no iba a permitir que su santo viera corrupción. También se cumplió esa profecía en nuestro Señor Jesucristo. Son alrededor de 300 profecías que revelan la muerte de Jesús y su resurrección. La resurrección de nuestro Salvador, que fueron trazadas y cumplidas en Jesús en el momento de su venida, de su muerte y de su resurrección. Hay descritas la probabilidad de que se cumplieran las profecías descritas en Jesús en él. Y es una probabilidad inmensa. Yo creo que de esta manera también podemos tener una certeza científica de cómo el Señor Jesucristo vino a cumplir todas las cosas que fueron descritas en la palabra y que nadie más podía haberlo hecho. Tenemos que saber que en él se trazó un plan, el plan de redención de la vida del hombre. Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero por eso él también mandó el instrumento a través del cual aquellos que creyeran en él y aquellos que le obedecieran pudieran alcanzar salvación, pudieran tener ese salvoconducto y llegar hasta la vida eterna. Una de las más completas profecías que observan varios eventos de la vida de Jesús y que se iban a desarrollar en su vida es la profecía que fue dada por el profeta Isaías en el capítulo número 53. En este capítulo vemos marcadas las diferentes etapas de lo que experimentaría nuestro Salvador. 12 versículos que nos muestran las 3 etapas del Mesías a través de las cuales él vino, cumplió su obra y propósito y se levantó en victoria. Y yo quisiera ver cada una de ellas contigo y que pudiéramos ver qué es lo que el Señor nos habla a través de todas estas etapas. La primera de ellas es la incredulidad que había en la gente o que iba a haber en la gente. Es la primera etapa que podemos ver en este pasaje. Vamos allá al libro de Isaías, capítulo 53, en el verso número 1. Fíjate lo que dice el Señor. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién le está preguntando? ¿O de quién era ese anuncio? El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Dos preguntas que iban a manifestar dos cosas que iban a suceder 680 años después de que se escribió esta profecía. Y aquí había dos cosas. La primera de ellas eran los que creerían y los que no creerían. Porque aquí hace la primera pregunta diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Habría gente que no creyó? Definitivamente. ¿Habría gente que sí creyó? Definitivamente. ¿De cuáles eres tú? Yo soy de los que creen, amén. ¿Cuántos están conmigo? Había dos tipos de personas. La siguiente pregunta era el poder que Dios manifestaría también a través de su Hijo. Pero vamos a la primera. El plan de salvación era para los que creyeran en Él. El plan de salvación fue dado para todos. Las escrituras dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? ¿Y el mundo quiénes somos? Todos nos amó Dios. ¿Que dio a quién? Que dio a su Hijo unigénito. Pero luego da el salvoconducto y dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación entregado a la humanidad. Pero tiene una condición: para todo aquel que en Él crea. El que no cree no puede tener vida eterna. No todos lo iban a aceptar. El poder que Dios puso en su Hijo Jesucristo se manifestó sobre los que creyeron y quisieron recibir el regalo. Un reloj es un elemento pasivo, ¿ok? Si deja de funcionar, un reloj no puede arreglarse solo. Uno tiene que llevarlo con el relojero para que el relojero haga los ajustes necesarios en él. El hombre, déjame decirte que fue hecho a la imagen de Dios, y aún después de la caída hay algo en nosotros que quiere regresar al Señor. Y Dios no toma nuestra vida sin que nosotros la llevemos delante de Él para que ésta sea arreglada. ¿Okay? Las cosas no se arreglan solas en nuestras vidas. Necesitamos la mano del relojero. Necesitamos ir con el alfarero para que quiebre esa vasija que está deteriorada y que no resiste bien las luchas y las cosas que vienen en contra de ella, para que el Señor pueda moldearla nuevamente, pueda meternos al horno y poder salir fortalecidos de ese lugar para ser un instrumento de honra delante del Señor. Dice el verso 2 acerca de Jesucristo: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Porque vemos palabras medio confusas. Bueno, lo que está expresando aquí el Señor es que aquel que iba a venir, el Mesías prometido, Mesías significa ungido en hebreo. Cristo significa ungido, pero en griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso vemos la palabra Cristo en el griego. Pero en el Antiguo Testamento lo vemos como Mesías, que es lo mismo a final de cuentas, el Mesías, el Cristo. Y dice que subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. ¿Qué significa esto? Que el Señor iba a venir sobre la tierra seca. Iban a ser como un renuevo. Un renuevo es esa planta, esa hojita verde que empieza a brotar desde un tallo que está seco. Ahorita estamos en primavera y estamos viendo reverdecer muchos árboles. Aun y cuando no ha llovido, estos árboles se han injertado sus raíces en el agua y las están extrayendo de lo profundo de los manantiales subterráneos. Bueno, ese renuevo también estaba saliendo en un tiempo bastante difícil. Dice aquí como raíz, dice de tierra seca. Y el tiempo en el cual el Señor vino era un tiempo bastante difícil. En el libro de Isaías, si nos vamos unos capítulos antes, en el capítulo número 9, en el verso número 2, dice la palabra: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquí está profetizando el profeta Isaías acerca también del Mesías.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre de ellos. Qué gloriosa fue la venida del Señor, que vino a disipar las tinieblas en donde se encontraba esa nación de Israel, donde el Señor quiso venir. Y qué glorioso es el Señor, que viene también a disipar las tinieblas que puede haber en nosotros. Recuerda que la oscuridad no es un color, la oscuridad es solamente la ausencia de la luz. Y cuando la luz llega, la oscuridad se disipa, se pierde y se va. Qué glorioso es que podamos ver la luz de Cristo brillando también en cada una de nuestras vidas. Así como el Señor Jesucristo vino en un tiempo de tinieblas, tal vez tú puedas estar enfrentando tiempos de oscuridad. Y tal vez digas, bueno, pero yo soy cristiano, yo tengo ya la luz del Señor. Bueno, pero tal vez no puedas ver la dirección o el camino que tienes que tomar. Y muchas veces eso hace que haya tinieblas también a nuestra vista en el corto plazo. Pero sabemos que en el largo plazo el Señor se va a glorificar en cada una de esas cosas que vivimos. Que el Señor va a traer luz, va a traer dirección, va a traer un camino por el cual nosotros vamos a poder andar. Va a abrir una senda también para que podamos caminar en ella. Él dijo, el que camina por camino de santidad, por más torpe que sea, no se extraviará. Y qué bueno es que podamos caminar en esa dirección y ahí el Señor nos vaya guiando y el Señor nos vaya enseñando qué tenemos que hacer en cada paso que damos, que el Señor se pueda glorificar en ello, en nosotros. El verso número 3, Isaías, volvemos a nuestro pasaje, Isaías 53, en el verso número 3 dice la palabra, que él fue un varón despreciado y desechado entre los hombres. ¿Ok? Despreciado y desechado. Dice la escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Imagínate a Dios trazando el plan con su Hijo Jesucristo. Tú vas a ir, vas a morir por ellos porque los amamos, porque anhelamos que estén con nosotros, porque sabemos que su naturaleza carnal es pecaminosa y tienen que ser transformados cuando te conozcan a ti, cuando vean el milagro que tú vas a hacer. Y viene Jesús con las grandes expectativas de ver un pueblo transformado, lleno de Él, libre, santo, y encuentra el rechazo de la gente en contra de su vida. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Imagínate, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sí, que sufrió nuestro Señor. Y luego dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínate que todas estas características que vemos aquí, que le sucedieron a nuestro Señor Jesucristo, nos sucedan también a nosotros. ¿A cuántos dicen, yo me llevo 2 o 3 de ahí? Me han menospreciado, he experimentado mucho quebranto, he sido desechado, despreciado. Y empezamos a ver cuál es la manera correcta en la cual nosotros también tenemos que enfrentar esa clase de situaciones. Ahora, ¿por qué Jesús fue un varón de dolores? ¿Cuál era el dolor profundo que había en su corazón? ¿Recuerdas cuando él estaba llegando ahí sobre Jerusalén, sobre ese pollino, días antes de que sucediera este evento de la crucifixión? Estaba llegando a Jerusalén y él lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise reunirte a ti como la gallina junto a sus pollitos y tú no quisiste? Y yo creo que muchas veces el Señor está tratando de acercarnos a Él. Muchas veces el Señor está tratando de decirnos, ven a las aguas, compra sin dinero lo que conviene. Y el Señor nos empieza a hablar, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y es el deseo de que nosotros podamos ir delante de Él para humillarnos, para bendecirle, para glorificar su nombre y que nos vaya bien también en todas las cosas. Pero lo que ve el Señor es un rechazo de su pueblo.
Dice el Señor en su palabra: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué? Porque el Señor quería hacer cosas grandes, poderosas en la vida de la gente, pero la gente decía: no, ¿sabes qué? Yo prefiero hacer lo que a mí me parece mejor. Voy a hacer cisternas. Ahorita que estamos viviendo toda esta escasez de agua, ¿verdad? En vez de pedirle al Señor que traiga de su lluvia, no, nosotros mejor vamos a comprarme un tinaco muy bueno y voy a hacer una cisterna muy buena y así voy a tener agua por siempre. Y nada, que la cisterna estaba rota. Y bueno, yo creo que así es muchas veces también con muchas decisiones que nosotros tomamos en el día a día. No tomamos en cuenta al Señor, sabiendo que el Señor tiene la respuesta correcta a cada cuestionamiento que nosotros podemos tener o a cada dificultad en la cual nosotros podemos enfrentar. Hay veces que nos sentimos bastante fuertes, pero nuestra fuerza es bastante limitada. Y cuando vienen las pruebas fuertes, cuando vienen las luchas, ahí es donde el Señor está esperando. Ya te cansaste de pelear en tus fuerzas para que puedas voltear tu rostro delante de mí y yo pueda hacer la obra sobre tu vida y sobre esa situación. Y ahí es cuando tú y yo tenemos que rendirnos delante del Señor, humillarnos y decirle: Señor, tienes razón. Lo que tú quieres hacer, Señor, eso haz en mí. Varón de dolores. Esto quería decir que era un hombre cuya característica definitiva en su vida era el dolor. Y su dolor era por su pueblo. Dios quiera que no nos encontremos del lado equivocado, mis hermanos, sino estemos del lado en el cual el Señor quiere hacer cosas grandes y poderosas en cada uno de nosotros. El anhelo de Dios es bendecir a su pueblo. El anhelo de Dios es levantarnos en cada dificultad que enfrentemos. El anhelo de Dios es que busquemos su rostro constantemente. Pero Él necesita ver ese corazón quebrantado y ese deseo también en nosotros de poder venir con Él para que Él haga su obra en nuestras vidas. Vamos a la segunda parte de este plan. La primera parte del plan que vemos en este pasaje de Isaías es cómo el Señor iba a anunciar y a expresarle a la gente la manera en la cual podían alcanzar salvación, que muchos no creyeron, pero gloria a Dios por aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, porque a ellos les fue dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y ahí estamos tú y yo. Y vamos a la segunda parte del plan de redención, que es el propósito de su venida. No solamente iba a venir el Señor aquí a la tierra, sino que su venida tenía un propósito, había un plan trazado. Dice el libro de Isaías, continuamos en el verso número 4, dice la escritura: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y cuando dice ciertamente, está diciendo: créeme que así es. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? No, pues le está yendo así porque pecó. Sí, dice este pasaje: nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, el Señor estaba pagando por ti y por mí ese precio grande. Pero imagínate cuántos estaban en la cruz diciendo: ándale, por haberte hecho el Mesías, ándale, por haberte hecho el Cristo, por haber creído que tú eras el ungido de Dios, que iba a venir a salvarnos. Esto es lo que te está pasando. Le tuvimos por herido de Dios y abatido. Pero luego fíjate lo que dice el verso 5: mas Él, ¿sabes por qué fue herido? Mas Él fue herido no porque Dios lo castigó, no porque Él se hizo pasar por el Cristo. Él era el Cristo, Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Y fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestro pecado. Y el castigo para que tú y yo tuviéramos paz lo cargó Él. Y por su llaga bendita
fuimos nosotros curados. ¿Cuáles son las consecuencias que nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, trajo al Señor? Nuestras enfermedades, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, a causa del rencor, a causa del resentimiento, a causa de las heridas que estaban ahí dentro de nosotros, que desencadenaron en un montón de enfermedades distintas, cada una de ellas, las llevó Él. Él cargó nuestra enfermedad. Ahí en la cruz era un cuerpo enfermo, dolido, débil. Él llevó nuestro dolor. Él lo cargó ahí en la cruz del Calvario. El pago que tú merecías, el dolor que tú merecías, lo cargó Él en esa cruenta cruz. No solo pagó el precio para darnos vida, llevó nuestro dolor, porque merecíamos ese castigo, tú y yo. El castigo de tu rebelión, el castigo de que tú hubieras rechazado al Señor, tú y yo, me incluyo, hubiéramos rechazado al Señor. Él lo tuvo que llevar. Qué injusto. Hay veces que decimos, qué injusta es la vida, que nos pasan todas estas cosas. Si viéramos qué es lo que es realmente injusto, es esto: que el Señor haya tenido que pagar por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, por haberle cerrado la puerta al Señor. Eso es lo que es realmente injusto. Nuestro pecado lo quebró, lo quebrantó para que tuviéramos paz. Él tuvo que enfrentar una guerra con las tinieblas. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz yo les doy. Yo no les doy esa paz como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Y cómo nos dio esa paz el Señor? He oído en algunas ocasiones que dicen que para que haya paz es necesario que haya guerra. Y esa es la excusa que toman algunos políticos para poder declararle la guerra a otra nación. Pues para que haya paz tiene que haber guerra. Para que se arreglen las cosas, como no se arreglaron de manera diplomática, pues hay que ir a las armas y hay que matar y hay que destruir. Bueno, el Señor Jesucristo, para que tú y yo tuviéramos paz, tuvo que ir a la guerra y tuvo que pelear contra un infierno que te quería tener sometido. Te quería tener a ti, te quería tener a tus hijos, te quería tener a tu familia, los quería tener sometidos, pero el Señor libró una batalla en contra de la muerte y la venció, y se levantó de la muerte en vida para darnos salvación a ti, a mí, a tus hijos y a toda tu familia y a toda tu descendencia y a todos los que estén ahí alrededor tuyo. Ese es el propósito y el plan de Dios que había trazado: pagar el precio Él para darnos los beneficios a nosotros. Para que tuviéramos sanidad, Él tuvo que ser herido ahí en esa cruz. ¿Cuál iba a ser la respuesta a tan grande sacrificio? Porque esto era parte del propósito de Dios que iba a venir a hacer aquí a la tierra. Pero aquí vemos lo que hizo el Señor. Pero ¿cuál iba a ser la respuesta? Lo vemos en el siguiente versículo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos al ver ese sacrificio? Todos nosotros, ¿cuántos dice ahí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Cuando nos justificamos a nosotros mismos, todavía no hemos llegado a entender quién realmente somos. No importa la experiencia de tu vida, no importa lo que hagas, no importa el camino que hayas llevado hasta este momento. Si no es por las misericordias de Dios, hace tiempo ya que hubiéramos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones. Si no, a no ser por las misericordias de Dios, hace tiempo ya que hubiéramos sido consumidos. Todos nos descarriamos, todos nos apartamos por nuestros propios caminos, mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros. Mientras tú y yo nos estábamos apartando, mientras tú y yo nos estábamos desviando del camino de vida, mientras tú y yo, aún estando en el Señor, tomábamos decisiones conforme a lo que a nosotros nos parecía mejor, ahí estaba el Padre cargando en Él tu pecado, mi pecado, nuestro pecado. Ahí estaba en esa cruenta cruz, cargando el pecado de nuestro Señor. No tenía que padecer el Señor. Un muchacho llamado Kendrick Castillo, ahí en los Estados Unidos, era un muchacho de 18 años aproximadamente. Él era hispano, él era hijo único también de su familia, y estaba en su clase de literatura en la escuela cuando un muchacho se levantó con un arma y amenazó a todo el grupo, y este muchacho Kendrick se abalanzó sobre esta persona, sobre este otro muchacho, y recibió los disparos que muy probablemente iban a llegar sobre la vida de los amigos que estaban ahí cerca de él. Esto le dio tiempo a los muchachos del salón de salir corriendo y huyendo y poderse salvar de esa persona que estaba pues mal de su mente, ¿no? Y qué interesante, porque sus compañeros honraron su memoria y hablaron de que él era un héroe, del sacrificio que había hecho ese muchacho. Pero a mí me llama la atención, mis hermanos, algo muy especial, que aquí dice la Escritura que nosotros hicimos otra cosa con el autor de la vida, con aquel que entregó su vida por nosotros, con aquel que pagó el precio que nosotros merecíamos pagar ahí en esa cruz. Fíjate lo que dice ahí en el verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tendría el poder el Señor Jesucristo de poderse librar de la muerte. Tendría el poder de pelear en contra de esas autoridades que estaban aquí terrenales, que lo estaban mandando a la crucifixión, o del pueblo que estaba gritando y vociferando para que fuera crucificado. Tendría él el poder de aplastarlos y de levantarse como el rey de esa nación y de todas las naciones de la tierra. Definitivamente él tenía el poder. Por eso él dice en su palabra: nadie me quita la vida, yo la pongo en propiciación por vuestros pecados. Todo lo hizo el Señor por amor. Por eso es que si no estamos enamorados del Señor, algo está faltando en nuestra vida. Por eso es que si no lo estamos obedeciendo, por eso es que si no estamos caminando en su voluntad, estamos equivocando y errando el camino en el cual nosotros estamos caminando. Verso número 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Los amados de Dios, aquellos que Él había escogido para traer vida y salvación sobre ellos, habían rechazado el regalo más grande que les fue dado. Tal vez haya muchos que no reciban el ofrecimiento que Él hizo por nosotros. Tal vez haya muchos que decidan no creer. Tal vez haya muchos que hasta vayan a la iglesia, pero han menospreciado al Señor y han decidido vivir apartados de la voluntad de Dios. Tal vez haya mucha gente que vea las cosas de esa manera, pero como dijo Josué: escojan ustedes a quién servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiera creer la gente lo que quiera creer,
quieran aceptar el regalo o el sacrificio de Dios. Bien por ellos si lo aceptan y mal por ellos si no lo aceptan, pero hagan lo que hagan, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa tendremos bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón la obra gloriosa que mi Dios hizo por mí, el amor que Él manifestó en la cruz del Calvario al entregarse por mi vida, al sufrir mi dolor, al sufrir mi quebranto. Yo anhelo hacer su voluntad. Yo anhelo cumplir ese propósito y nada ni nadie de este mundo me apartará de ese amor glorioso que fue derramado por mi vida. Mi anhelo es que tú puedas experimentar de la misma manera ese gozo que Él viene a traer a nuestras vidas, que puedas experimentar ese amor de Dios que viene a calmar la enfermedad, que viene a calmar la angustia, que viene a romper con toda depresión y con toda opresión. Aquellos a quien el Señor Jesucristo ha liberado, nos ha hecho verdaderamente libres. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, solo necesitamos recibir el regalo. Y por último, mis hermanos, el fruto de su causa. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Isaías respecto a este tercer y último punto. En el libro de Isaías 53, en el verso número 10, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Recuerdas a Jesús en el huerto de Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, no permitas que vaya a ese lugar a donde me van a llevar. Jesús sabía dónde iba, lo había predicado, lo había hablado. Muchos de sus discípulos no lo habían entendido aún, como que no se les había clarificado bien en su mente hasta que murió el Señor Jesucristo. Y aún después de su muerte todavía no lo entendían, porque estaban dolidos y acongojados de que Él había muerto. El Salvador, aquel que creían que iba a ser el Mesías, había muerto. Pero cuando resucitó, dice la Escritura que fueron aclarados los ojos de muchos de ellos y recordaron las cosas que Él había hablado mientras estaba con ellos. Jehová quiso quebrantarlo. Dios, el Padre, le pudo haber dicho a Jesús: ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a trazar otro plan diferente. Pero ¿sabes qué? El plan ya estaba trazado desde la eternidad y hasta la eternidad. Hijo mío, tienes que pagar el precio. El pecado del mundo es grande. El pecado nuestro era bastante gravoso, y sin derramamiento de sangre, dice la palabra, que no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Ahora, o era tu sangre para pagar ese precio y tener muerte eterna, o era la sangre de Cristo para que tú pudieras tener vida eterna. Por eso el Padre dijo: vas a tener que pagar, hijo mío, para que ellos puedan tener vida y una vida abundante y puedan estar con nosotros. Por eso dice, continúa este pasaje diciendo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje. ¿Cuál es el linaje? Es la línea, ¿verdad?, de los reyes, de los sacerdotes, el linaje glorioso. Dice la palabra que tú y yo hemos sido llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Cuando Él haya pagado el precio, entonces va a haber ese linaje. Y luego dice: vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria al Señor por la victoria que iba a tener, que no se iba a quedar en la tumba. Mahoma está en la tumba, Buda está en la tumba, Confucio está en la tumba. Todos los grandes hombres que pudieron levantar religiones donde hay muchos adeptos están en la tumba. Jesucristo vive.
Y Él vive eternamente en cada uno de nosotros. Servimos a un Dios que vive. Servimos a un Dios poderoso. Para una gran victoria se requiere pelear una gran batalla. Tu vida requirió el pago de un precio muy grande. Hay veces que no entendemos la condición que hay en nuestra vida. Todos creemos ser buenas personas hasta que empezamos a conocer mejor al Señor y nos empezamos a dar cuenta que no lo somos. Cuando escucho que decir que somos buenos o que la persona es buena, yo digo, está en el inicio del proceso. ¿Por qué? Porque cuando venga el Espíritu Santo sobre esa vida, se va a empezar a mover el Señor. Y dice la palabra que el Espíritu Santo viene a traer convicción de pecado a nosotros. Porque muchas veces no nos damos cuenta de las áreas de oportunidad que hay en nuestra vida. No nos damos cuenta de toda esa basura y de todo ese escombro que está ahí, que necesita ser removido y ser quitado por el Señor. Cuando viene el Señor, empieza a remover y cada vez nos vamos dando cuenta que estamos sucios, que hay podredumbre, que somos muchas veces esos sepulcros blanqueados que el Señor habló, que estaban muy limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Pero qué bueno que el Señor se revele para darnos cuenta de quiénes somos y quién es aquel que puede lavarnos y limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Por eso dice la palabra, cuando nos damos cuenta de eso, al que mucho se le perdonó, mucho amó. No, Señor, pues yo soy bueno. No hay muchas cosas que me tengas que perdonar. A aquellos que están allá sí. Eso sí, cuidado con ellos porque eso está bien mal. ¿Será que he entendido quién soy realmente? ¿Será que necesito esa revelación de parte de Dios para entender que su gran amor es perfecto y que Él quiere revelarse a mi vida para que yo pueda conocerle de una manera más profunda y pueda amarle también a Él? Hasta el momento en que yo me dé cuenta de mi condición, yo voy a decir, wow, Señor, sí me perdonaste bastantes cosas. La verdad, sí iba para el infierno. La verdad, Señor, no merecía que tú me amaras. La verdad, Señor, no merecía que tú pagaras el precio por mí. Y poder llegar como esa mujer que lavó los pies del Señor con sus lágrimas y la secó con sus cabellos. Esa mujer que se dio cuenta de la condición que había en su vida, del pecado que había en ella y del amor que el Señor había manifestado por ella al perdonarle. Cuando Jesús murió y pagó el precio por nosotros, el Padre lo levantó. Y dice la Escritura que le dio nombre sobre todo nombre. Hay algunas profecías trazadas acerca de lo que el Señor Jesucristo iba a experimentar después de haber ido a la cruz del Calvario. Salmo 22, verso 30, dice la Escritura: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. ¿Cuál es la postrera generación? No es la que come muchos postres, es la que está hasta el último, ¿ok? Los postreros son los últimos. Bueno, la posteridad le servirá. Toda rodilla, todavía faltan muchos, todavía faltan muchas rodillas que se doblen, pero va a llegar el momento en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor sobre todas las cosas. Salmo 72, verso 17: será su nombre para siempre, para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el Seol. Benditas serán en Él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Abraham? ¿A quién se refería? Se refería a Jesucristo. Cuando le dijo a Eva: tu simiente pisará
a la serpiente la vencerá, se refería a Jesucristo. Y esa es la victoria en la cual nosotros estamos caminando. Un Dios poderoso que se levanta a favor nuestro. Verso 11. Vamos a Isaías 53, verso 11. Dice la palabra: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué interesante cómo el Señor expresa que cuando nos ve a nosotros, cuando ve que tomamos la decisión de seguirlo a Él, de amarlo a Él, de hacer su voluntad, se va a gozar. Verá el fruto de todo ese dolor que pudo haber experimentado. ¿Y qué dice? Y quedará satisfecho. Qué bueno que fui a la cruz. Qué bueno que al Padre no le plació detenerme en esos momentos que estaba enfrentando de angustia dentro de mí. Qué bueno que pagué el precio por ellos. Estoy satisfecho viendo la vida eterna a la cual ellos han llegado. Él venció a la muerte. El precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros fue grande. Él llevó nuestros dolores, llevó nuestras iniquidades. El sepulcro no le pudo contener. Todas las huestes de maldad cayeron humilladas ante el poder de nuestro Salvador. Y su obra trajo consecuencias muy valiosas para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuáles fueron esas secuelas? Pues primero, llevó nuestra maldad. Ya no tenemos que cargar con la maldad, con el pecado. Ya Él llevó todas nuestras cargas, todas nuestras iniquidades. Nos hizo libres. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya el vicio no tiene más poder sobre de ti. Ya el mal carácter ya no tiene poder sobre de ti. Ya el resentimiento, el odio, el adulterio ya no tiene poder sobre de ti. O ya no debe de tener poder sobre de ti si tú has creído. La segunda, nos justificó. Ahora somos justos para el Señor. Dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No éramos justos delante del Señor. El estándar de Dios es mucho más alto que nosotros. Nosotros nos podemos comparar con Hitler y decir que somos buenos, pero el Señor nos compara con su Hijo Jesucristo y dice: les falta mucho. Mas sin embargo, a los que creyeron, a los que le conocieron, a ellos nos ha justificado por medio de su Hijo justo. La justicia que hay en nosotros no es la de nuestras propias obras. La justicia que hay en nosotros es la obra de Jesucristo, en la cual nosotros hemos creído y en la cual nosotros tenemos la certeza de que ese es el camino por el cual debemos de andar. Y a través de ello somos justificados por medio de su sangre, por medio de su muerte y por muerte de su resurrección. Así que ya el Padre ya no te ve a ti con todo tu pecado, con toda tu maldad. Ahora ve a Jesucristo, su Hijo, sobre tu vida. Ahora, ¿será que los que creen ya pueden hacer lo que quieran? ¿O será que los que creemos tenemos que caminar de la misma manera en la cual Él anduvo? Porque si creemos y no hacemos su voluntad, estamos perdidos. Termino con este verso. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias a esa oración que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es que tú y yo estamos aquí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Gracias a que Jesucristo perdonó nuestras vidas, gracias a que Él le dijo al Padre que no nos castigara por lo que habíamos hecho, es que ahora tú y yo podemos venir delante de Él para ser transformados, ser limpios, ser cambiados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nos queda un trayecto, pues para unos más largo que para otros, pero no importa la duración de ese trayecto. Lo que sí importa es que entendamos el plan de la redención que el Señor trajo para nuestras vidas. O nos unimos al plan de redención, o seguimos vagando en nuestras propias emociones, sentimientos o deseos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Recuerdo un canto en el cual dice este canto hablando Jesús: lo que tuve que dar, lo di. Lo que tuve que decir, lo dije por ti. Y luego terminaba y decía: ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? Y hoy es la pregunta que yo traigo para ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? No, Señor, mira, espérame tantito, todavía tengo algunos planes que quiero hacer. Está bien. Puedes tomar la decisión que tú quieras. Tal vez puedes decir: Señor, he perdido mucho tiempo de mi vida y no quiero seguir perdiéndolo más. Quiero tomarme de tu mano, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir tu propósito. Si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, yo te quisiera ayudar a que pudieras entregar tu vida al Señor Jesucristo el día de ahora. Dos cosas que tienes que hacer. Dice la palabra que con la boca hablamos, con el corazón creemos para justicia. Creemos primeramente con el corazón para justicia, para ser justificados. Pero con la boca dice confesamos para salvación. Entonces tenemos que creer en nuestro corazón y tenemos que confesarlo con nuestra boca. Yo quisiera hacer una oración y que tú la repitieras después de mí, creyéndola. La segunda cosa es que tienes que tomarte de la mano de Dios en tu vida. Él dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Tú tienes que tomar la decisión de buscar al Señor, de querer hacer su voluntad. Lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es hacer la voluntad de Dios. Y Él anhela que tú puedas cumplir su voluntad, porque Él quiere bendecirte y Él quiere levantarte. Esto no te exime de pasar por pruebas, por luchas o dificultades, pero sí puedes tener la certeza de que en cada una de esas pruebas, luchas y dificultades, el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida y vas a levantarte en victoria en cada una de ellas. Dos cosas que para muchos son sencillas y para otros no tan sencillas, pero que tomados de la mano de Dios podemos alcanzarlas. ¿Quiere hacer esta oración conmigo? Dile ahí al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi corazón, Entra en mi corazón, llena mi vida, llena mi vida, perdona mi pecado, perdona mi pecado, perdona lo que esté mal en mí, Señor. perdona lo que esté mal en mí, Señor. Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad de ahora en adelante. de ahora en adelante. Que tu Espíritu Santo llene mi vida Que tu Espíritu Santo llene mi vida y me transforme. y me transforme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti. No sé si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, que levante su mano. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Amén, amén, amén. Si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, me gustaría, si pueden venir y orar, me gustaría orar por ustedes, porque yo sé que Dios quiere hacer cosas poderosas en sus vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo pongo la vida de mi hermana delante de ti, Señor. Tú tienes un plan y un propósito grande, Señor, guardado para su vida, Señor. Yo sé que tú quieres derramar de tu poder y de tu gloria sobre de ella, Señor. Quieres llevarle a caminar en victoria en todo lo que ella enfrente, Señor. Venga, Señor, tu Espíritu Santo.
Aquel Espíritu, Señor, que vino a traer vida a nuestras vidas, Señor, a renovarnos, a transformarnos. Ese Espíritu que viene a traer convicciones de pecado, de justicia, de juicio, para acercarnos a ti, para conocerte cada vez más. Ven con tu presencia, oh Espíritu de Dios. Ven y llena con poder, y haz tu obra completa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, yo quiero hacer otro llamado. Y este llamado es para todos aquellos que de alguna manera tienen que rendir su vida al Señor en este tiempo. Aquellos que dicen: yo quiero unirme al plan de redención que el Señor tiene. No quiero estar alejado. Quiero unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Quiero unir mis deseos a los deseos que Dios tiene para mí. Si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, yo te quiero invitar para que, como una afirmación a esa decisión, puedas venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Te voy a hablar esta palabra, Señor, para confirmarla en todo lo que yo haga. Quiero hacer tu voluntad en todas estas cosas. Vamos a ponernos de pie, y si ese es tu deseo, pasa aquí al frente y vamos a entonar este canto de adoración delante de la presencia del Señor. Oh Señor, glorifícate en cada uno de nosotros, Padre. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Ven y llénanos. Ven y sácianos de ti, Señor. Hace más de 2000 años que Jesús fue a la cruz, entregó su vida misma para darme salvación. Fue cordero inmolado y tomó nuestro lugar, derramó su misma sangre para darnos su perdón. Y en la cruz venció la esclavitud, resucitó, nos dio la libertad. Él vive, Él vive, seguro estoy que mi Redentor vivo está. Él vive, seguro estoy que mi Redentor vivo está. Y con gozo recordamos su victoria sin igual. A la muerte la ha vencido y al infierno derrotó. Esperamos su regreso, victorioso Él vendrá. No hay poder que le detenga, porque solo Él es Señor. Él vive, seguro estoy que mi Redentor vivo está.
adoramos a ti. Oh Rey eterno, tú vives, Señor, y tú te has levantado sobre la vida de mis hermanos, Señor. No hay poder más grande que el poder que tú depositas en la vida de todos aquellos que te buscan y que te sirven. No hay gloria más grande que la de buscar tu rostro, Señor, y adorarte a ti por sobre todas las cosas. Que tú seas lo primero en nuestras vidas, Señor, y que podamos día tras día poder crecer en ti, alcanzar todo lo que tienes para nosotros, Señor, y buscar tu rostro, Señor, hasta el día en que estemos delante de tu presencia. A ti la gloria, la alabanza y la adoración por siempre y para siempre, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Qué gloriosa celebración podemos tener. Qué gran victoria nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Sanidad, libertad, poder, victoria. ¿Qué más podemos anhelar en nuestro Señor Jesucristo? Vamos a despedirnos celebrando la victoria de nuestro Señor en cada uno de nosotros. Él es el Rey infinito en poder. Gracias, Señor. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Tú eres el Rey. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Con autoridad. Su reino eterno es. Reino eterno es. Su trono el cielo Su es. trono el cielo es. Él es el Rey que viene. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. 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 Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Vamos, levanta tu voz y dile: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Padre. Aleluya, Señor. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga abundantemente y que
puedan experimentar la victoria de Cristo en todas las cosas que enfrenten. Amén. Dios me los bendiga abundantemente.